Hola, te doy la bienvenida a este nuevo video de Factual Chile. Aquí te voy a contar la nueva herramienta que hemos diseñado para aplicar en psicoterapia con tus pacientes. Aquí vamos. Y bien, para comprender esta herramienta nueva, necesito contarte su nombre. Y su nombre es la X de quiebre. ¿Por qué la X y por qué de quiebre? Te preguntarás tú. La X porque nosotros para hablar de una experiencia puntual la dibujamos así en el papel. Como una X. Simple, ¿no? Y de quiebre. ¿Por qué de quiebre? Porque la experiencia donde se aplica esta herramienta que te voy a enseñar es en la experiencia de quiebre. ¿Cuál es esa experiencia de quiebre? Se preguntarán ustedes. La experiencia de quiebre en la historia de un paciente es aquella que tuvo en su historia y que lo llevó a padecer. O sea, antes de esa experiencia no padecía los síntomas que lo traen a consultar y después de esa experiencia empezó a padecerse así. Bien, entonces vamos a comprender ahora cuál y cómo se aplica esta nueva herramienta de Factual Chile llamada la X de quiebre. Muy bien, ahora antes de aplicar esta herramienta en psicoterapia es necesario un solo requisito. ¿Cuál será? Tener definida una situación que nosotros vamos a querer profundizar con el paciente. Ahora, ¿cuál situación será? Decíamos hace un rato, la experiencia de quiebre, obviamente. Pero ¿cómo definimos esa situación? Es una pregunta que vamos a responder de la siguiente forma. Es así. Este método, el método completo de psicoterapia que proponemos nosotros, tiene 5 momentos. ¿Bien? 5 momentos. En el momento 3 se aplica la herramienta que les voy a enseñar hoy día. En el momento 3. Que es el momento de profundizar en la experiencia que llevó al paciente a padecer. ¿Me van siguiendo bien? Genial. Ahora, como fruto, como resultado del segundo momento, se definió la situación a profundizar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que para poder aplicar esta herramienta es necesario haber cumplido el objetivo del segundo momento del método. Bien, ok, vamos a suponer entonces ahora que tenemos clarito cuál es la situación que vamos a ir a profundizar. Por ejemplo, la situación de un paciente ficticio es una cena familiar. En esa cena familiar, antes del paciente, antes de que llegara a ese momento, a esa situación, a esa cena, el paciente no padecía. Él nos cuenta que antes de eso se sentía muy bien. Bien. Y después de esa cena ya empezó con opresiones en el pecho, que lo llevaron en el futuro a verse con un médico, etcétera, por crisis de pánico, opresión en el pecho, y estaba sano y llegó a psicoterapia. ¿Me van siguiendo? Ok. Si tenemos esa claridad que en esa cena algo ocurrió, significa que ya hemos detectado la situación, que dijimos que era el requisito 1 para poder aplicar esta herramienta que hoy día les voy a enseñar. Ok, supongamos entonces que ahora todos acabamos de entender. Entendimos bien que se requiere una situación. Y ahora vamos a ir a profundizar, porque esta herramienta lo que va a hacer es ir a profundizar en la experiencia. Y tengo que mencionarles un segundo requisito antes de mostrarles explícitamente esta herramienta. El segundo requisito es que tenemos que tener una claridad bastante clara de cómo es, aquí está difícil lo que voy a decir, cómo es su ser situado corporal y emocionalmente antes de la situación y cómo es su ser situado emocional y corporalmente después de la situación. Yo soy un poco enemigo de las cosas difíciles, por lo tanto les traduzco.
¿Cómo se sentía? ¿Cómo era, en palabras de Giampiero Archero, la atmósfera emocional previa y cómo era la atmósfera emocional posterior? Bien, sirve harto hablarlo en términos de capítulos, como títulos de capítulos. Por ejemplo, antes de esa cena familiar, la atmósfera en la vida de ese paciente era libertad y compromiso, porque estaba en familia, pero se sentía bastante cómodo y libre con familia. Así se llamaba antes, o sea, cuando estaba todo bien. ¿Y cómo se llamaba ese capítulo después de esa cena familiar? Que ya sabemos que ahí algo pasó, que tenemos que ir a conocer bien, no sabemos aún. Y supongamos se llama problema al corazón y limitaciones. Supongamos. Bien, entonces tenemos claro ahora cómo se sentía antes y cómo se sentía después. Eso nos va a llevar a definir después, en concreto, minuto a minuto, cuándo pasó de sentirse libre a sentirse constreñido. ¿Me siguen? Excelente. Entonces, ¿cómo es que se aplica esta herramienta? ¿Cuáles son sus características más concretas? Bien, ahora se los digo, pero quiero decir solamente que esto no es copiar y pegar en la terapia. Ustedes que están comenzando pueden empezar a hacerlo así, pero hay que soltar la mano para después aplicar esta herramienta con un estilo propio, sacando, quitando, modificando lo que uno quiera. Digamos, lo que uno quiera en pos de hacer bien un trabajo, ¿sí? Ok, vamos a imaginar un trípode. De hecho, bueno, en este estudio en el que estamos aquí en Factual, está lleno de trípodes para la cámara, para las luces, para el computador, etc. El computador está en una silla en realidad, Ok, pero imaginémonos un trípode, ya que no puedo sacarlo porque si no voto todo. Imaginémonos un trípode. Este trípode, en términos sencillos, va a tener un antes, un durante y un después. Entonces, vamos a poner este trípode dentro de la situación que queremos explorar, de la situación que queremos comprender en términos factuales y en términos de primera persona, desde la primera persona. Bien, para eso entonces vamos a agarrar la primera patita y ustedes van a hacer eso en psicoterapia, obviamente de modo imaginario, ¿ok? No van a hablar con el paciente así necesariamente, tienen que ir tomando nota. Entonces le preguntamos, cuéntame una cosa, ¿de dónde venías tú antes de llegar a esa situación? Bueno, yo venía de mi trabajo, estaba un poco preocupado. ¿Cómo venías? Medio preocupado, medio ansioso. Perfecto. Dos cosas ya le hemos preguntado sobre el antes. ¿De dónde venía? ¿Cómo venía? También le vamos a preguntar una tercera cosa, que es ¿qué anticipaba? ¿Qué anticipaba sobre lo que ocurriría en la situación? O sea, en la cena familiar. No se olviden de dónde venía, cómo venía y qué anticipaba. Lo que no vamos a hacer es hacer ficción. O sea, preguntarle, oye, ¿y si tú hubieras salido antes del trabajo, te hubieras sentido igual? Eso no, porque en Factual somos desde la realidad vivida, desde los hechos vividos. No hablamos de cosas que pudieron ser o que pudieron ocurrir. No. Bien, hablamos de la experiencia, tal como fue vivida. Bien. Ok, lo tienen. El primer elemento, tenemos el cómo viene la persona a encontrarse a esa situación. ¿Lo tienen? Ok, cuando tenemos eso y tenemos claro de dónde viene, cómo viene dispuesto a encontrarse ese momento y qué anticipa encontrarse ahí, pasamos a la segunda patita, que sería, muy bien, el durante. Y para eso entonces vamos a tomarnos de este dedo, que no lo voy a levantar a la cámara porque acá ustedes saben que significa algo feo. Este dedo lo agarramos fuerte en terapia y empezamos a preguntar al paciente sobre tal cual como fue vivido el momento exacto.
el momento exacto que quebró su experiencia. Y le preguntamos, lo primero que es, ¿qué hizo? ¿Qué dijo él? ¿O qué hizo y qué dijo la otra persona? Esto va a depender de la situación que estemos hablando. O sea, en este caso, el hermano de él dijo un par de cosas que a él le molestaron. Algo así había sido el tema. Entonces lo que le vamos a preguntar no es, ¿y tú qué le dijiste a tu hermano? En el durante le preguntamos, ¿qué dijo tu hermano? ¿Qué estaba haciendo él mientras lo decía? Esa es la primera pregunta en el durante. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Estamos hablando del qué. La segunda pregunta en el durante es cómo lo viviste y qué comprendiste de lo que él estaba diciendo. Fíjense, acá tiene que ver con hilar lo que está entre líneas. No le preguntamos qué significa para ti que tu hermano se haya parado a decir todo eso en voz alta. No, porque ahí estamos preguntándole a la razón. Le preguntamos, ¿tú qué comprendiste con sus palabras? Y él puede decir que me estaba atacando. ¿Me entienden? ¿Qué comprendiste con su cara? Que tiene como un resentimiento contra mí. ¿Me entienden? Ok, entonces la segunda patita del trípode la tenemos bien agarrada y preguntamos qué hizo esa persona y sobre la comprensión que tuve de eso que hizo. ¿Lo entienden? Excelente. Y la tercera pregunta de la misma patita del durante es sobre cómo quedó parado ante esa comprensión. ¿Cómo fue que quedaste con eso que estabas comprendiendo? El paciente puede responder algo como me sentí una escoria, me sentí como un trapo sucio ahí en esa mesa, sentí que estaban, no sé, era un pañuelo. ¿Me entienden? Así quedé situado. Quedé como una basura. Supongamos que dice eso. Con esas tres preguntas ya tenemos el durante listo. ¿Lo entendieron? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo comprendí? ¿Y cómo me dejó? ¿Está? ¿Nos vamos a la tercera patita? Vamos. La tercera patita de este trípode, ¿se acuerdan cuál era? Muy bien. El después. Y tiene que ver exactamente con qué fue lo que hizo esta persona después de haber quedado parada de tal forma. En términos factuales y fenomenológicos, a esto le llamamos cómo es que la persona se cuidó. Y esa persona, en este caso que estamos comentando del problema en la reunión familiar, lo que hizo fue callarse y pararse a fumar un cigarro afuera. En ese momento empieza a sentir presión en el pecho. Bien, entonces la tercera patita tiene que ver con cómo, de una u otra forma, enfrentó esta situación desde la comprensión y cómo quedó parado frente a este momento. Ya tenemos la develación del significado de la situación. Pero recuerden, para aplicar esto era necesario tener la situación muy bien definida gracias al momento 1 y al momento 2 del método factual que es fenomenológico. ¿Ok? Bien, ahora te toca a ti aplicar esto y vas a atender a un paciente. Este es tu desafío, porque ver este video y contarte estos contenidos tan abiertamente tiene un costo. El costo es que cumplas con un desafío puntual. De todas formas es voluntario. Si no quieres, no importa, pero te desafío a que lo hagas. Y lo que tienes que hacer es entrevistar a alguien. Entrevistar a un familiar o a un paciente si tuvieras. A un familiar, un amigo o alguien y solamente ir a preguntarle por alguna experiencia importante que tuvo el último mes. Y vas a llegar a tal nivel de preguntarle dónde fue, cuál fue el mejor momento de esa, supongamos que es una celebración, cuál fue el mejor momento de esa celebración. No, cuando bailamos. Ok, vas a llegar a tal punto
que le vas a preguntar utilizando el trípode, que es el trípode de la X de quiebre. ¿Ok? El trípode de la X de quiebre. Y vas a preguntar, ¿cómo fue antes de que te sacaran a bailar? ¿Cómo fue? Y vas a preguntar cada una de las cosas. ¿Cómo venías tú? Y vas a utilizar esta herramienta y la vas a enviar a mi correo personal, cfernandez.bolton@gmail.com. Yo espero que lo cumplas, ¿ok? Te felicito por haber llegado hasta el final de este video y si tienes alguna consulta sobre cómo se aplica, también espero tu correo, que a mí este tema me apasiona. Así que no me molesta que me escribas todas las veces que quieras si es necesario. ¿Ok? Un abrazo grande y a aplicar y a aplicar esta herramienta. El trípode de la X de quiebre. Un abrazo. Chao.